Espero que estén excelentemente bien. Vamos a comenzar esta semana con nuestro nuevo diseño y lo vamos a hacer en un cuadro. Este cuadro lo vamos a hacer con pintura acrílica. Entonces vamos a usar nuevamente las pinturas que ya tenemos, que son las de la marca Acrylex. Estas sí las vamos a usar para hacer el cuadro, pero además voy a usar pintura acrílica de la marca Pintar. Aquí yo voy a usar los tres colores básicos, que es rojo, amarillo y azul, y también voy a usar blanco y negro. Me voy a auxiliar, aparte de los pinceles que también ya tenemos y que son los que hemos venido utilizando, me voy a auxiliar de algunas brochas. Aquí yo conseguí estas y estas van a ser para poder hacer todo el fondo de mi cuadro. Vamos a utilizar un atomizador con agua para que humedezcamos el lienzo y sea mucho más fácil avanzar. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer entonces es rociar mi bastidor con un poco de agua. Y vamos a comenzar a poner el amarillo en esta parte del centro del bastidor. El tono que yo estoy usando es amarillo cadmio oscuro. Vamos a agregar color rojo y mezclamos para hacer un tono naranja. Este color naranja lo vamos a ir poniendo en toda la orilla. A este fondo le voy a dar dos bases de pintura para que quede bien cubierto mi bastidor. Entonces en la primera, si no logras mezclar los dos colores, no te preocupes. Ya en la segunda mano sí vamos a procurar que estén bien difuminados. Ahorita prácticamente es manchar el cuadro. La forma en como estoy poniendo la pintura es como si fuera una X. Entonces marco una X y así es como estoy aplicando toda la pintura. Aquí en la orilla también voy a poner el color. Voy a poner el color que tengo en la parte de enfrente, pero por la orilla la voy a continuar aquí. Este bastidor tiene 3 centímetros de ancho y la medida, creo que no se las he dicho, la medida es 45 por 65. Esa es la medida que tiene mi bastidor. Para la parte de abajo voy a hacer un color café. Ahora agregué negro y blanco. Entonces mezclo estos 4 colores y voy a sacar un tono café. Aquí tú puedes hacer tu color café en el tono que a ti te guste, o puedes ocupar una de las pinturas de Acrylex. A mí me gusta más mezclar porque también puedes sacar
tonos diferentes a la hora de aplicar la base. También aquí le voy a dar 2 manos, entonces voy a dejar que seque todo esto que ya pinté y nuevamente voy a poner los mismos colores. Aquí no importa si no queda bien la línea, porque voy a volver a dar la mano del color amarillo y naranja. Y este color también lo voy a poner en las dos orillas. Entonces ya tenemos nuestro bastidor manchado y ahora sí vamos a ir dando acabado. Entonces voy a poner los mismos colores que puse al principio. Aquí ya estoy usando una brocha que está más pequeña. Y en la parte del medio quiero que esté un poco más claro, entonces voy a agregar un poco de blanco. Sigo trabajando igual, haciendo estas X. Y aquí por la orilla voy poniendo el amarillo tal como está, el amarillo carne. Y aquí ya vamos metiendo nuestro color naranja. Aquí podemos continuar así, haciendo el acabado con este difuminado, o podemos dar manchones. También esto se ve padre. Por ejemplo, aquí encima del naranja puedo poner un poco de amarillo. Y ya nada más paso el pincel un poco más suave y me da estos tonos. Me da este que es como moteado. Aquí estoy poniendo mi tono más claro y este lo tengo que ir degradando poco a poco con el color naranja. También acuérdate que estoy poniendo algunos manchones. Así. Y ya nada más paso el pincel un poco más suave y se van integrando. En la orilla es más naranja, es más oscuro, y hacia el centro estoy dejando el color más claro. Entre más tonos te queden, se va a ver mejor, se va a ver diferentes tonalidades. Si sientes que el color está muy claro o está muy oscuro, pues puedes agregar más pintura. Que no te dé miedo, tú sigue pintando hasta que te dé el tono que tú quieres. Puedes secar todo y puedes volver a poner encima más pintura. Entonces no te preocupes, tú sigue pintando. En esta parte del medio es donde va a ir nuestra africana. Entonces aquí también no importa mucho el degradado que hagas, lo que va a importar es todo este contorno. Y también le doy la segunda mano al piso. Aquí sí ya voy a delinear mejor la orilla. Y aquí puedo también oscurecer un poquito las dos esquinas. Dejamos que seque. Ya está listo el cuadro. Esto ya secó y por los 4 lados también pinté. En la parte de abajo le puse color café, que es el mismo que tengo aquí. Bien, está completamente seco. Y el diseño que voy a hacer es este.
Esta va a ser nuestra africana. Y para poder pasarla voy a usar papel calca de color. Si encuentras calca de color blanco es mucho mejor porque sí se va a notar bien el dibujo. Yo encontré amarilla y roja. Entonces yo creo que la que más me va a servir aquí va a ser la de color rojo. Y bueno, lo que yo voy a hacer es juntar 3 calcas con cinta adhesiva y lo voy a poner sobre una mesa. Pongo mi calca roja y voy a empezar a calcar mi diseño. Ya acabé de calcarla, sí pasó bien con el color rojo. Y ahora voy a empezar a pintar el cuerpo en un color café oscuro o incluso lo podemos pintar en color negro. Aquí yo estoy usando pincel de cerda dura, lengua de gato del número 8. Pero como yo ya pinté toda mi base con pintura, esta base está muy lisita. Aquí puedo usar también pincel de cerda sintética, que es que la cerda es muy suavecita.
Así es como voy a pintar toda la silueta de nuestra africana. Y en el siguiente video vamos a continuar haciendo este cuadro. Cuídate mucho y recuerda suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.